¿Listos? Vámonos. Hola, moteras y moteros. Tengo algún que otro viaje en moto a la vista y ya empiezo a pensar en él, en las cosas que tengo que hacer, que preparar, que mirar. Todo para que salga lo mejor posible. Hoy voy acompañado para grabar con pasajero. Va a estar calladita porque no lleva micro. En el vídeo de hoy, preparar un viaje en moto, en 125, con pasajero. Un viaje largo, viaje de varios días. Vámonos de viaje, que viene el buen tiempo y hay que aprovecharlo. Intro. El que diga que no se puede viajar en una 125 es que no ha visto mundo. Es la verdad, se puede viajar perfectamente. A otro ritmo, de otra manera, de otra forma, pero se puede viajar en una moto de 125 e incluso con pasajero. Basta hacer una búsqueda rapidita en YouTube para ver experiencias así y sin ir más lejos, mi viaje recorriendo Andalucía de punta a punta con un total de 1.400 kilómetros. Casi nada, ¿eh? Pues eso, para que luego digan. Se me olvidaba, que tengo que daros las gracias. Las gracias por vuestra participación en la encuesta, en el experimento. En este momento ha habido 43 votaciones. Si no sabes de qué estoy hablando, pásate por la pestañita comunidad en la página principal de mi canal y ahí hay una pregunta que quizás quieras contestar. Pero no voy a hablar de encuestas ni experimentos hoy. Ya lo haremos más adelante y mientras vamos recopilando más datos. Sigamos hablando de viajar en moto y sus preparativos. Estamos en abril y aguas mil, dice el refrán, pero como dije en el vídeo de los moteros están hechos de otra pasta, enlace que dejo por aquí arriba, nos importa bien poco que pueda caernos algún chaparroncito. Formará parte de la aventura. Ojo, chaparroncito, no diluvio. Pues bien, viajar en 125 y con pasajero es algo que tenemos que afrontar con otra mentalidad. No vamos en coche y la cosa cambia. ¿Qué consideraciones tenemos que tener presentes? Lo primero, el estado de la moto. Es importantísimo que tengamos la moto en perfectas e inmaculadas condiciones para hacer un viaje. Si tienes próximo a hacer tu revisión periódica a la moto, no lo dudes y adelanta la fecha y hazla antes de iniciar el viaje. Mejor empezar tu viaje con un cambio de aceite, con una limpieza de filtro de aire, un cambio de bujías si te corresponde, lo típico de una revisión periódica. Y si no, al menos limpia el filtro del aire tú mismo. Grabé un vídeo de cómo hacerlo, enlace también por aquí y también en la descripción del vídeo, para que lo veas más tarde. Ruedas. Neumáticos en buen estado. No te la juegues y cámbialas. Vas a circular por carreteras que quizás desconozcas y vas a llevar a una persona detrás. Si le va tocando hacer un cambio de neumático, hazlo también antes de empezar el viaje. Revisa la presión de los neumáticos. Adapta la presión si llevas pasajero o si vas a ir solo. En el manual de tu moto vendrán los valores correctos. Revisa las luces, todas, incluyendo la luz del portamatrículas, y si hay la más mínima probabilidad de que pueda hacerse tarde en la ruta por algún contratiempo o retraso, llévate un recambio de bombilla para el faro delantero de la moto. Imagina que se funde, en la moto llevamos un único faro y no es un coche en el que tenemos dos. Cuidado con eso y compra un recambio. Total, tarde o temprano tendrás que usarla.
Limpia muy bien y engrasa la cadena antes de empezar el viaje. Y no solo eso, sino que también estaría perfecto que pudieras llevarte un bote de grasa para cadenas para el viaje. Los hay pequeñitos que parecen un desodorante, cabe en cualquier lado y cuando hayas hecho unos 500 o 600 kilómetros, dale un repaso con grasa a esa cadena. ¿Tienes cargador para el móvil? No, pues ya estás tardando en ponerle uno a tu moto. También grabé un vídeo de cómo poner un cargador USB para el móvil en la moto. Me estoy riendo porque en este vídeo me está saliendo mucho spam a otros vídeos, spam a mí mismo. Total, que poner el cargador USB es fácil, muy fácil. Le echas un rato y en una tarde lo tienes colocado. Y lo mejor es que la conexión es segura. No te vas a quedar sin batería porque en el vídeo te explico cómo se hace como Dios manda. En serio, el cargador USB lo uso más de lo que creí en un principio, muchísimo. Y como seguramente llevarás GPS, pues imprescindible. El modelo que te recomiendo, el que llevo colocado, tiene casi un año y va perfecto. Por cierto, no lo busques en la moto ahora porque lo tengo quitado. Se me despegó la cinta de doble cara que le puse. Era cinta de doble cara del Carrefour y, en fin, el cargador USB lo recomiendo. La cinta, no. ¿Cosas que necesitarás llevar? Pues algunas herramientas. Tampoco necesitas muchas, pero sí necesitarás elegirlas bien. Por ejemplo, unos alicates robustos. No tienen que ser grandes, pero sí robustos, de esos que también cortan. Una llave inglesa, unas bridas de plástico por si algo se suelta, cinta aislante, un cúter. Y si tienes un juego de esos, de destornilladores con puntas de varios tamaños y formas, échalos también. Importante que traigan puntas para tornillos Phillips y Allen, imprescindible. Y si puedes echar una llave de carraca con algunos vasos hexagonales, lo bordas. ¿Y todo esto dónde lo metemos? Pues en mi caso llevo un rulo delantero y me va de lujo para esto. No solo caben las herramientas, sino también el botecito de grasa para la cadena. Pero si no te gusta llevar el rulo ahí delante, puedes engancharlo a otra parte de la moto. Te aconsejo que no lleves las herramientas encima. Primero porque pesan un montón y vas a ir, vaya, bien cerca que ha pasado ese pájaro. Llegamos a pasar 2 segundos antes y acabamos con un gorro de plumas como los indios. Pues eso, que las herramientas encima no, porque pesan mucho y vas a ir incómodo para conducir. Y luego vas a tener dolores de espalda. Y segundo, porque si te caes de la moto, por tonta que sea la caída, te puedes clavar alguna herramienta y hacerte daño. Así que las herramientas mejor en un... Saludos. Vaya moto que llevaba ese, o coche, según se mire. Un trisque, trike, algo así se llama. Son chulísimas, desde luego, y caras también. Pues eso, que las herramientas mejor en un lugar aparte. Otro sitio donde llevar herramientas o cualquier otra cosa de cierto peso es en una mochila sobre depósito. Mirad, cuando pensé en comprar una de estas, estuve pensando que sí, que si no, pero oye, no sabes lo que me alegré de haberla comprado cuando la usé. Es maravilloso poder meter ahí cosas y ni enterarte de que las llevas. Ni molesta para conducir, ni desequilibra la moto, ni nada de nada. Además, en mi caso la utilicé y la utilizo para meter no solo herramientas, sino cosas de cierto peso que necesito para el viaje. Seguimos con la lista. Agua. No olvides echar agua. Conducir, y ahora con el calor mucho más, podemos perder mucha agua y es importante ir hidratado. Vas a estar más despierto, más a gusto, más fresco. Pasa de los refrescos. Mejor agua, y no te digo que no tomes refrescos, pero el agua que no falte. Mira, otra cosa más para echar en la mochila sobre depósito.
Ya que estamos, echa también algo para comer. Bocadillo, un tupper, fruta. ¿Que puedes parar en un restaurante? Pues también, pero llevar la comida te permite comer a cualquier hora, en cualquier sitio. Y si te encuentras algún bar o restaurante donde te apetezca comer, pues comes y dejas el bocadillo para otro momento. Vale, ya tenemos comida y bebida. Todo a la mochila sobre depósito. Más cosas a tener en cuenta para el viaje: la equipación del motero y del pasajero. Si estás planeando ir de viaje, supongo que ya llevarás un tiempo montando en moto y tendrás tu equipación, tanto tú como tu pasajero. No creáis que el pasajero, por el hecho de no ir conduciendo, va a necesitar menos protección. Pues no. El pasajero va a necesitar exactamente la misma protección que tú. Un repaso rápido: casco bueno, homologado y sobre todo cómodo. Que no se os ocurra, ni a ti ni a tu pasajero, estrenar casco el día del viaje. El casco necesita amoldarse a la cabeza de cada uno y es súper importante que sea cómodo y que ya se haya amoldado a vuestra cabeza. El pañuelo motero también es muy útil, sobre todo para el tema de insectos que pueda colarse en la ropa o para evitar que entre demasiado aire en la ropa y te infles como un globo. La chaqueta que sea la apropiada para montar en moto. Primero, por protección y segundo, por comodidad, ya que las chaquetas moteras vienen construidas de forma que se adapta a tu posición de conducción y que tenga protecciones en hombros, codos y espalda. No es que estas protecciones vayan a salvarte la vida, pero oye, una caída, por tonta que sea, va a amortiguar y evitar que claves tus huesos en el duro asfalto. Unos guantes moteros también son importantísimos. Aunque sea verano, aunque haga calor, son no solo recomendaciones, sino imprescindibles. Y recuerda, tanto para ti como para tu acompañante. Pantalones apropiados, es decir, para moto, reforzados con Kevlar o con algún material parecido. Hay de mil estilos, colores y formas. Y que tengan protecciones. Los hay con protecciones en rodillas e incluso en caderas. Por lo menos que tenga protección en rodillas. Y consejo, no los estrenes el día del viaje, las protecciones también necesitan amoldarse. Botas, también. O zapatos específicos para montar en moto. Son más robustos, impiden que te aplaste el pie debajo de la moto. Y su suela es ideal para evitar resbalones cuando pones tus pies en el suelo o cuando tienes que empujar la moto maniobrando. Ya lo sé que se va una pasta en equipación para moto, pero oye, vas comprándola poco a poco, aprovechando ofertas, liquidaciones y cosas así para ir haciéndote con tu equipación y con la de tu pasajero también. Ah, y una parejita de intercoms, que ya son legales, así que vamos a aprovecharlo. Un intercomunicador, un intercom, no es un lujo, es una necesidad. Te permite conversar con tu pasajero cómodamente, sin estar gritando. Tu pasajero suele estar también atento a la carretera y mirando en muchas direcciones. La facilidad de que te pueda informar de cosas que ocurren a tu alrededor no tiene precio. Además, una tranquilidad para el pasajero el poder hablar contigo y hace que el viaje sea mucho más ameno y que compartáis la experiencia mucho mejor. Si no queréis gastar mucho en un intercomunicador, no tienes por qué hacerlo. Los hay muy baratitos y suelen funcionar muy bien, aunque algunos, a cierta velocidad, suelen empeorar la calidad del audio. Venga,
más cositas relacionadas con la ropa. ¿Recuerdas a tu madre con esa frase de la ropa interior? A ver si te va a pasar algo por ahí. Pues eso, hagámosle caso y lleva algo de ropa interior. Puede parecer obvio, pero para algunos no lo es. Vamos a echar gasolina aquí y así descanso la voz de tanto hablar y hablar. Vale, pues ya hemos echado gasolina y he aclarado un poco las ideas para seguir con la segunda parte del vídeo. Hablábamos de la ropa interior. Durante el viaje se suele sudar muchísimo y llevar una camiseta para cambiarte te hará sentir más limpio y cómodo. A mí me gusta llevar ropa técnica de esas del Decathlon. Son cómodas, no aprietan, se lavan y secan rápido, no ocupan nada y son baratas. Y bueno, la ropa en general que vayas a necesitar. Por cierto, ahora que he mencionado a Decathlon, saludos Francia. Saludos a esos moteros franceses que ven mis vídeos desde Francia. Merci beaucoup à tous. Con esto hemos terminado con el equipaje, pero aquí no acaba todo. No acaba todo. Nos queda preparar el viaje. Lo primero y más importante, no vayas a lo loco. Las aventuras, déjalas a Charlie Sinewan. Prepara el viaje. Por preparar me refiero a que te sientes un rato delante de Google Maps y programes tu ruta, por dónde vas a ir, por dónde vas a pasar. Recuerda que vamos en 125, así que lo ideal es priorizar las carreteras secundarias. Por secundarias vas a disfrutar mucho más el viaje, se tiene una mayor percepción del viaje, de aventura incluso. Va a ser mucho más entretenido y vas a descubrir pueblos y lugares increíbles. Desde una autovía no se ve nada de eso. De todas formas, no pierdas de vista a las autovías. A veces se nos puede hacer tarde o el tiempo puede cambiar drásticamente y tenemos que hacer kilómetros rápidamente para avanzar en nuestra ruta. Pero que las autovías sean siempre un plan B. Mentalízate desde el primer momento que planees el viaje. Hacer un viaje en moto es disfrutar del viaje en cuanto te subes en la moto. La prioridad no es llegar al destino, la prioridad es disfrutar cada kilómetro recorrido. Céntrate en eso, en disfrutar el camino, olvida el destino que ya llegarás. Si tienes posibilidad de pasar la ruta a un GPS, mucho mejor. Otro punto muy importante es que no te sobrevalores. Es fácil pensar delante de un mapa eso de sí, en 2 horas me hago 200 kilómetros. Esto me flipa hacerlo cuando paso por debajo de un puente. Pues eso de pensar que en 2 horas te haces 200 kilómetros, olvídalo. Eso no va a ocurrir. Así que sé realista y precavido a la vez. Date tiempo para llegar a los sitios, sobre todo si planeas hacer noche en algún lugar. A mí me ha ido muy bien hacer tramos de 300 kilómetros y pasar noche allí donde tenga programado. Eso me permite parar por el camino tantas veces como me plazca. Comer, estirar las piernas, equivocarme de camino,
hacer fotos, curiosear el entorno o el pueblo, equivocarme de camino otra vez. En resumen, que se trate de hacer el viaje cómodamente y disfrutando sin que resulte ser una paliza, con esa ansiedad de querer llegar cuanto antes al destino final. Personalmente me gusta dedicarle tiempo a buscar el lugar donde voy a pasar la noche. Es súper importante que ese lugar tenga parking cerrado, que yo sepa que la moto va a estar bien por la noche. No me haría gracia levantarme y encontrar la moto en el suelo porque alguien la golpeó y la tiró, o peor aún, que la moto no esté. Por si os sirve de orientación, me costó 10 euros la noche tener la moto bajo techo en un parking cerrado. Y creo que no me dejo nada, que seguramente sí. Pero bueno, de verdad te lo digo, viaja con tu moto, atrévete. Lo primero es mentalizarse en que viajar en moto es completamente distinto a viajar en coche. Vas a multiplicar por 20 las sensaciones y las experiencias. Se convierte en una auténtica aventura y al ir en una 125 aún más, porque todo se hace más intenso. Ve con calma, con precaución y elige bien las carreteras. No tiene por qué ser peligroso. Tener conciencia de dónde estás y a dónde has llegado cada vez que bajas un pie al suelo en cada stop, en cada semáforo, parar en un arcén de una carretera olvidada o debajo de un puente para descansar a la sombra. Te animo, te empujo a viajar con tu moto y cuando regreses, vente por aquí y me dices qué tal te fue. Y si ya has viajado en moto, aprovecha y deja un comentario. Nada, con 2 líneas es más que suficiente. No es para que me dejes un mensaje a mí, sino para que ese mensaje lo pueda leer otras personas que están indecisas en viajar en moto. Vamos a hacer el stop como Dios manda. Y vámonos. Con vuestros comentarios, con vuestras experiencias de viajar en moto, haré un vídeo sobre eso, sobre experiencias en viajar en moto, y si es en 125, mucho mejor. Si aún no te has decidido y eres de los que ha escuchado alguna vez que en 125 no se pueden hacer viajes y mucho menos viajes largos, quítatelo de la cabeza y descúbrelo por ti mismo, como yo mismo lo descubrí. Tenemos el doble de valor por viajar en moto y 4 veces más de valor por hacerlo en 125. Da igual qué moto tengas, da igual la marca y el modelo, scooter o marchas. Sal y compruébalo por ti mismo. Monta a tu pareja o a tu hijo o a tu hija ahí atrás en la moto y para adelante. Te aseguro, es más, te garantizo que vivirás una experiencia que no olvidarás. Solo precaución, mucha calma en la carretera, tranquilidad, tu moto en buen estado mecánico y sobre todo ganas de emprender una aventura, porque lo será. Empezarás por una y querrás más, garantizado. Te mando un saludo motero y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.